En esta sección, como ya lo mencionamos, los capítulos que van del 15 hasta el 21. La semana pasada veíamos acerca de que el argumento de Elifaz era el fin de los perversos, de tal manera que estaba catalogando, estaba calificando a Job de una persona perversa. Entonces, ese fue el problema de Elifaz en la semana pasada, en el capítulo 15 que veíamos. Bueno, vimos entonces aquí que en la manera como Elifaz presenta su argumentación, su diálogo contra Job, es que Job no demuestra o no quiere sacar su maldad a relucir. Sigue todavía, pues vamos a poder poner así, empedernido, duro, de que no quiere exteriorizar su maldad. Entonces lo está atacando de esa manera. La segunda cosa es que le hace ver que la sabiduría que él tiene, la sabiduría que él tiene no es una sabiduría correcta, porque no está utilizando la sabiduría de los ancianos, de los viejitos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Y entonces Job pues está creyendo demasiado sabio. Y por último, pues ahí viene el fin de los perversos, es decir, de una manera muy tremenda, 17 cosas le mencionan. Fíjense bien, 17 cosas le menciona acerca de lo que les va a pasar a los que viven mal, los que viven de una manera perversa delante de Dios. 17 cosas le menciona Elifaz, lo vimos la semana pasada. Entonces, el capítulo 15 tiene que ver con esta situación de lo que Elifaz le está diciendo a Job. Ahora vamos a ver esta situación. ¿Cómo le va a responder Job a Elifaz de esas palabras duras que le está diciendo? Bueno, pues entonces vamos a ver el capítulo 16. Y este capítulo 16 tiene 3 divisiones. Aquí, en estas 3 divisiones, va a estar la respuesta de Job hacia Elifaz. La primera es que no están en mi lugar. Ahora Job les va a explicar, les va a decir, ustedes sí hablan y dicen un montón de cosas, pero no están en mi lugar. Ahorita vamos a ver esto. La segunda cosa es que contra mí se juntaron todos se voltearon contra mí. En lugar de que me ayudaran, me consolaran, me animaran, me sacaran adelante de esta situación, más bien se juntaron contra mí. Y por último, está diciendo, ante Dios derramaré mis lágrimas. Él tiene su único refugio en Dios y ante Él va a expresar pues toda su angustia, toda su aflicción, todo lo que le está pasando. Bueno, entonces así está la estructura del capítulo 16. Veamos por favor aquí. Del 1 al 5 no están en mi lugar. Del 6 al 17 contra mí se juntaron todos. Y 18 al 22 ante Dios derramaré mis lágrimas. Bien, entonces vamos a empezar, hermanos, a leer los primeros 5 versículos del 1 al 5 para que vayamos entrando en materia del estudio. Fíjense bien, vamos a leer todos juntos, del 1 al 5. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar con vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hermanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os asentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Fíjense bien, hermanos, entonces en el versículo 4, ahí está la clave de esta sección, porque Job les dice, si vuestra alma, si ustedes estuvieran en lugar de la mía, si ustedes estuvieran en mi lugar, si ustedes estuvieran pasando lo que estoy pasando, ustedes pensarían diferente. Pero fíjense en una cosa, si ustedes estuvieran pasando por una situación igual a la mía, mi reacción sería diferente. Porque fíjense bien cómo termina el versículo 5. Dice, pero yo os alentaría con mis palabras, cosas que ustedes no están haciendo conmigo. Ustedes me están arruinando, en lugar de ayudarme, más me hunden. Entonces, ese es el problema. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, la primera parte de este capítulo, no están en mi lugar. Job les hace notar que ellos son unos consoladores molestos. Vean ustedes el versículo 2. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. En lugar de consolarme de la manera correcta, pues más bien ustedes cómo me están afectando, ¿sí?
Me están diciendo cosas que de verdad no están bien. La segunda cosa es que, pues ustedes son unos habladores. No lo dice textualmente, pero vean ustedes el versículo 3, porque ahí lo dice en forma de preguntas. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Es decir, ¿por qué me estás hablando de una manera tan dura? Nada más eres, perdón por la expresión, eres un hablador nada más de Elifaz. Me estás diciendo cosas que ni tú mismo entiendes. Y me estás atacando y me estás afectando. Entonces Job está diciendo de esta manera para hacerle entender a Elifaz que la manera como él está percibiendo el dolor, el sufrimiento de Job no es lo correcto. ¿Sí? Bien, ahora una cosa más, no está en mi lugar, que es lo que acabamos de ver. Si ustedes estuvieran sufriendo como yo estoy sufriendo y hubiesen perdido sus hijos, y hubieran perdido sus trabajos, y no tuvieran economía, y su esposa los hubiera abandonado, y estuvieran enfermos como yo, a ver si es cierto. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Por eso es que cuando aconsejamos debemos de tener cuidado, porque debemos de entender al hermano, ¿sí? Debemos entender a la hermana que está pasando por una situación difícil. Nosotros no sentimos su dolor, nosotros no sentimos lo que le está pasando en este momento, no sentimos la pérdida de un ser querido, no sentimos que en un momento dado tiene una enfermedad grave, que nosotros no lo sentimos, pero debemos de comprender. A esto se le llama empatía, es tratar de meternos dentro de sus zapatos, como se dice vulgarmente, para tratar de entenderles. No lo estamos viviendo, obviamente, pero tratamos de comprenderlo, ¿sí? Y no le vamos a estar atacando, no vamos a estar molestando su conciencia, sino vamos a tratar de entender lo que le está pasando para poder ayudarle, ¿sí? Entonces, es lo que no están haciendo aquí los amigos de Job. Y la cuarta cosa es que recibirían aliento si sufrieran. Es decir, Job ahora les da el cambio. Ustedes me están haciendo esto, pero si ustedes estuvieran mal, miren, ténganlo por seguro que iría a sus casas, iría para estar con ustedes, les apoyaría, daría hasta mi sangre por ustedes. En ese sentido, ¿sí? Otra vez, versículo 5, vamos a leer. Versículo 5, dice así: pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. En otras palabras, yo estaría dispuesto a hacer todo lo posible con la finalidad de ayudarles. Si ustedes estuvieran pasando por una situación difícil. Ahora, aquí viene una recriminación sutil, porque aquí habían venido a ver a Job. ¿Cuál era la finalidad de la visita de los amigos? Vamos al capítulo 2, por favor. Capítulo 2 de Job, para que nos demos cuenta a qué habían llegado. Versículo 11. 2:11 del libro de Job. Y por favor, si alguien nos quisiera leer, alguien rápido de esgrima, que nos lea. 2:11. ¿Te lo extiende ahora tu mano? No, 2:11. 2:11. 2:11. Sí. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofá, Lamanita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque había convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Bueno, entonces, ¿para qué habían llegado? Consolarlo. Para consolar. ¿Y estaban haciendo eso? Pues no. Porque en lugar de consolar, lo estaban atacando. Por eso es que Job le dice: ustedes son unos consoladores molestos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver esto. Miren, la palabra consolador que está utilizando Job aquí es una palabra hebrea. Aquí está la palabra hebrea, así se pronuncia, ¿sí? Naham. Y la palabra consolador en hebrea indica varias cosas, fíjense bien. Es aliento, aliviar, compadecer, compasión, consolación, misericordia. Todo eso implica esa palabra, la palabra de consolar. Ellos debieron haber estado ahí para alentar, para aliviar el dolor de Job, para ayudarle, para tener compasión de él, para poder, tal vez no podían resolver todo el problema, pero ahí estarían ayudándole, pero no lo estaban haciendo. Hay ocasiones en que nosotros no podemos ayudar a alguien porque está pasando por un dolor tan intenso, ya sea de una enfermedad, ya sea de un problema moral. No le podemos ayudar, pero el hecho de estar
estar ahí para alentar, para estar con él, orando, ayudándole, o estar dispuesto para hacer algo, eso es algo grande. Pero en lugar de eso, los amigos de Job, y en este caso Elifaz, estaba haciendo todo lo contrario, ¿sí? Bien, entonces fíjense bien qué cosa tan tremenda. Ahora, vamos a ver la manera como le está reprochando Job a Elifaz de esa palabra, de que eran consoladores molestos. Y veámoslo, hermanos, desde el punto de vista de varias versiones de la Biblia. Para poder a veces entender un versículo, hay que compararlo con otras versiones, ¿sí? Si usted tiene una versión diferente a la Reina Valera, utilícela para poder hacer la comparación. Si tiene más, es mucho mejor. Por ejemplo, consoladores molestos lo dice en nuestra Biblia, la Reina Valera 60. Pero, por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice consoladores gragosos. Luego, en la Biblia de Jerusalén dice consoladores funestos, así lo traduce. En esta Biblia, en la Biblia de Straubinger, que es una versión argentina, dice consoladores molestos también. Y en esta Biblia, la Biblia del Peregrino, que es una Biblia española, dice consoladores inoportunos. Es decir, esas traducciones nos hacen ver que en lugar de estar poniendo todo su empeño para ayudar al pobre de Job, pues lo estaban afectando mucho más, ¿sí? Entonces, pues miren, hermanos, esta sección o este capítulo es muy importante, que tiene que ver con la consejería cristiana, porque pues en un momento dado necesitamos la ayuda de alguien. Necesitamos que nos eche la mano, por decir así, en el sentido vulgar, en una palabra de ánimo, de aliento, cuando estamos cabizbajos, cuando llegamos tristes, cuando estamos bajo una presión tremenda, ¿sí? Y necesitamos de una palabra de ánimo. Y si simplemente nos dice, ay hermano, te veo muy triste, a ver, ¿dónde está tu espíritu? A ver, ¿dónde está tu fe? Y si solamente le hablamos de esa manera, no, pues en lugar de ayudar, en lugar de, hermano, vamos a sentarnos, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Sí? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué te parece si oramos? Con eso ya es suficiente, con eso ayuda mucho. Entonces, eso tiene que ver con la consejería cristiana, y los amigos de Job le estaban fallando a su amigo, ¿sí? Bien, ahora fíjense bien qué cosa tan tremenda. Dice este texto, Job 16:5, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Entonces Job estaría actuando como un buen consejero, como un buen consolador, cosa que ellos no estaban haciendo. Pero miren, hermanos, desde el punto de vista del Nuevo Testamento tenemos una tremenda bendición, porque hay alguien que se ha convertido en nuestro consolador de toda la vida. Amén. Y que está las 24 horas al día ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, para que podamos salir triunfantes ante todas las adversidades que nos vienen en la vida, ¿sí? Porque hoy nos viene una cosa, mañana nos viene otra, pasado mañana así, pero hay alguien que siempre está pendiente de nosotros. ¿Y esa persona quién es? El Espíritu. Pues miren, hermanos, acá dice, en el versículo 26 del capítulo 14, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Entonces, en el Evangelio de Juan es el único pasaje, o mejor dicho, en el libro de Juan es el único libro en donde se menciona al Espíritu Santo como el Consolador. No aparece ni en Mateo, no aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Hechos, ni en Romanos, ni en las cartas de Pablo, solamente en el Evangelio de Juan. La palabra consolador para el Espíritu Santo solamente está en ese momento tan especial que el Señor Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto. Y Él les está diciendo por qué, porque se estaban llenando de mucha tristeza. El Señor se estaba despidiendo de ellos, les estaba diciendo que ya se iba a ir, y entonces en sus corazones se llenaron de tristeza y pensaban, ¿valió la pena seguir a Jesús? ¿Valió la pena estar 3 años y medio? Haber dejado nuestras casas, haber dejado nuestros trabajos, haber dejado a nuestras esposas y nuestros hijos para que en 3 años y medio ya se acabara todo. Ellos estaban pensando tal vez eso. Y entonces pues el Señor dice, no, cuidado, porque el Espíritu Santo, vuestro Consolador, ahí va a estar para ayudarles, para animarles,
para poder llevar a cabo la obra a los cuales les voy a enviar. Miren qué cosa tan tremenda. Vamos a leer el versículo 16, hermanos, por favor. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Así es que cuando estemos afligidos, cuando estemos pasando por un momento difícil, cuando estemos cargados de alguna situación en nuestro corazón, cuando no encontremos la respuesta a algo que nos está afectando en nuestras vidas, pues miren, ahí tenemos a alguien que está junto a nosotros. La palabra consolador en griego se pronuncia paracleto, pero esa palabra paracleto es también una palabra muy rica que no solamente significa consolador, sino alguien que está a nuestro lado, alguien que nos está acompañando, alguien que está dispuesto para poder atender la queja, la situación de los que estamos viviendo. Así es que miren qué bendición tan tremenda. Mientras que los amigos de Job estaban actuando como consoladores molestos, nosotros tenemos un consolador que es una tremenda bendición para nuestra vida y que va a estar para con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre. Miren qué bendición tan grande, ¿sí? Vamos ahora a la segunda sección de este capítulo. Ahora vamos a ver, contra mí se juntaron todos los versículos del 6 hasta el 17. Aquí vamos a encontrar cuatro personas, vamos a poner así, o 4 grupos de personas que van a estar en contra de Job. En primer lugar está Elifaz. Vamos a los versículos 7 y 8, por favor. Veamos 7 y 8, todos juntos. Dice así: pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Mire qué manera le está diciendo aquí Job a Elifaz, ¿sí? Me has fatigado, has asolado y me has llenado de arrugas. ¿Qué manera de hablarle a Elifaz? Porque pues todo lo que le ha dicho le ha herido. Fíjense, ha perdido sus hijos, ha perdido todos sus bienes, ha perdido su relación de su esposa por un momento, ha perdido la salud. Llegan los amigos y en lugar de estar con él para apoyarle, pues todo lo contrario. Entonces, pues, ¿cómo se sentía? De seguro que en unos cuantos días se llenó de arrugas porque estaba muy tenso. Desde el punto de vista médico se dice que cuando una persona pasa por una presión o una depresión muy fuerte, una angustia muy fuerte, encanece más rápido, se llena más de canas. Entonces, ¿cómo estaría el pobre? Imagínense, más canoso. Por toda esa angustia tan tremenda que estaba pasando y toda esa incertidumbre. Bueno, luego también dice en el versículo 9, fíjense bien, vamos al versículo 9, todos juntos. Dice, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí abusó sus ojos mi enemigo. ¿Quién era su enemigo? ¿Quién sabe? No lo dice aquí cómo. Se estaba refiriendo a Elifaz, podía ser, o a alguno de los amigos, podía ser, pero no especifica aquí qué enemigo, pero de seguro que estaba pensando en un enemigo que le estaba afectando también. ¿Quién es? Pues no lo sabemos aquí, textualmente no lo sabemos, ahorita vamos a ver. Luego, en el versículo 10, ahora todos sus amigos, ahora todos, versículo 10, todos juntos, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos, es decir, me echaron un montón, Elifaz, Bildad, Zofar, en lugar de estar ahí apoyando, todo lo contrario, entonces me echaron un montón. Fíjense bien, entonces todos estaban ahí atacando, y eso es lo que podemos ver en los diálogos. Ya lo vimos en el primer ciclo, ahora ya lo estamos viendo en el segundo, en la manera como estaban tratando a Job. Y por último, Job piensa que Dios. Ahora, Job piensa que Dios también está en contra de él. Vamos a ver los versículos del 10 al 14. Todos juntos. Me equivoqué. Del 11 al 14. Me ha entregado Dios al mentiroso
y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus pecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Miren qué manera de pensar de Job. Pero él pensaba, y este es un ataque injusto hacia Dios. Hoy te lo vamos a ver. Pero aquí Job está pensando que también Dios estaba en contra de él. Miren, hay una expresión muy especial en el versículo, por favor, regresemos al versículo 12. Dice, próspero estaba y me desmenuzó, o sea, está culpando a Dios. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo, es decir, como para los flecheros, como el círculo ese que se pone para poder tirarle, para el tiro al blanco, así como decimos. Así pensó Job, sí, que Dios estaba actuando en contra de él. Pero vamos a ver ahora aquí, ¿sí? Primeramente, vamos a ver quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? No lo dice Job aquí, pero hay varios pasajes en la Biblia, hay varios pasajes, o mejor dicho, en el libro de Job, Job 13:24, 16:9, 27:7 y 33:10, donde habla acerca de un enemigo. No es el diablo, o podría ser el diablo en un momento dado, pero no. Lo que sucede es que el texto no lo dice en el sentido así estricto. Por ejemplo, aquí en 13:24 dice, ¿por qué escondes tu rostro y me muestras por tu enemigo? Pero ahí se está refiriendo a él. O sea, ¿por qué Dios lo está considerando como un enemigo? Acá dice que un enemigo, pues sí, le afectó. En el 27:7, sea como el impío mi enemigo, ¿sí? O sea, el malo que sea mi enemigo. Y en el 33:10, he aquí que él buscó reproches contra mí y me tienes por su enemigo. Aquí se está refiriendo a él mismo. Pero lo que en estos versículos aparece la palabra enemigo es una cosa curiosa que no aparece con las mismas palabras. Por ejemplo, la palabra enemigo aquí se pronuncia hallar, pero aquí enemigo es zar. Aquí es diferente, por eso está aquí. Y luego los otros dos versículos también utilizan la palabra hallar. Pero vean ustedes aquí abajo, la palabra hallar está relacionado con odio. Es decir, ¿por qué me estás odiando? Dios, ¿por qué me estás odiando? Soy una persona odiada por ti. Soy tu enemigo, pero porque me odias. Entonces está pensando de esa manera. Y la palabra zar significa aflicción, angustia y humillar. Entonces, un enemigo es alguien que humilla, alguien que aflige, alguien que causa molestia. Y entonces así está pensando Job. Entonces, ¿quién era ese enemigo que le estaba afectando? ¿Era alguien que le estaba humillando como el diablo? ¿Era alguien que le estaba odiando como el diablo? No lo dice. Porque, ahora vamos acá adelante, en Job 1:6, la palabra para enemigo o adversario es Satán. Y aquí aparece Satanás o Satán. Y es la palabra hebrea. La palabra hebrea, Satán, significa enemigo o adversario, ¿no? Los traductores de nuestra Biblia pusieron Satanás y él es el que está actuando. Ahora, si es Satanás el que está actuando, pero Job no lo entiende, pues está actuando de la manera como planeó con el Señor. Y dice, vamos a regresar por favor, en el versículo 9, dice, su furor me despedazó y me ha sido contrario, curvió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Ahora, el diablo no viene a hacer destrozos en nuestras vidas, el diablo no viene a desmenuzarnos, no viene a causarnos problemas. Ahora veamos por favor hagamos la comparación. El Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, dijo así. Dijo estas palabras que aparecen, es un texto muy conocido. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en Job 16:9 dice, su furor me despedazó, me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí acusó sus ojos mi enemigo. Es decir, estaba dispuesto para destruirle.
Entonces, posiblemente en el contexto de lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, podía ser que Job estaba sintiendo el ataque satánico, el ataque del diablo. Es decir, fíjense bien, el ataque de Elifaz, el ataque de todos sus amigos, el ataque del diablo, y todavía pensaba que Dios lo estaba atacando. Entonces, ¿para dónde se iba a echar a correr? No había lugar. Para ninguna parte, porque por todos lados estaba siendo afectado. Ahora vamos aquí. A pesar de esa situación y la manera como ataca el diablo, tenemos algo muy especial. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Vamos a leer por favor todo este versículo, todo este texto dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron las vidas hasta la muerte. Si usted lee el versículo 10 antes, se va a dar cuenta que el libro de Apocalipsis está hablando del diablo, porque está diciendo que es el acusador de los hermanos. ¿Y qué ocurre en la vida de un cristiano? Que el cristiano tiene las herramientas, tiene las capacidades para poder salir vencedor contra los ataques del diablo. ¿Por qué? Porque dice acá, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio, y estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte. Y de esa manera, bien, salimos más que vencedores. Entonces, qué bendición tan grande es que el Señor ahora a nosotros, al pobre de Job, sí, pues él vivió hace miles de años, pero a nosotros nos dio esa bendición tan grande de tener recursos para poder afrontar todos los ataques del enemigo, ¿sí? Bien, ahora, un ataque injusto a Dios. Un ataque injusto a Dios. Job estaba atacando injustamente a Dios. En los versículos 11 y 12, vamos a ver aquí, dice: me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba yo y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Dios actúa de esta manera. Dios actúa de esta manera tan ruda, tan despiadada, tan cruel con alguien. Claro que Dios disciplina, claro que Dios en un momento dado nos pone en una prueba, pero llegar a ese extremo no. Entonces, Job estaba atacando injustamente a Dios. Luego, me puso por su blanco, ahí lo dice en el versículo. Es decir, que Dios de alguna manera dice: a este cristiano o a esta persona lo voy a tomar de blanco, y contra él todas las calamidades del mundo. No, porque Dios no actúa de esa manera. Dios tiene un propósito muy especial, lo hemos estado viendo a través del libro de Job. Si pasamos por una calamidad, si pasamos por un sufrimiento, si pasamos por una situación muy difícil, muy adversa, es porque Dios tiene un propósito especial. Y Dios lo está utilizando para bendición nuestra, no para nuestro mal. Si ustedes recuerdan la famosa historia de José, cuando estaba en la cárcel, llegaron dos hombres que eran funcionarios del faraón. ¿Se acuerdan quiénes fueron? ¿Quiénes llegaron a la cárcel cuando estaba ahí José? Un panadero y un copero, ¿sí? Y ahí resulta que cada uno tuvo un sueño. ¿Y qué hizo José? Pues se los interpretó. Uno de ellos tuvo que morir y el otro tuvo que salir. ¿Quién murió? ¿Se acuerdan bíblicamente? El panadero. El panadero murió y el que salió fue el copero. Fíjense, entonces, ahora, José les pidió, si ustedes leen la historia, José les pidió el favor que se acordaran de él cuando fueran con el faraón, es decir, ayúdenme, sáquenme de aquí. Pero dice la Biblia, dice el libro de Génesis, que pasaron 2 años. 2 años todavía. Y el copero se olvidó de José, porque así lo dice él, se olvidó. 2 años. Pero a los 2 años, el faraón tuvo un sueño. Mejor dicho, tuvo 2 sueños. Y entonces, ¿qué ocurrió con el copero? Se acordó el copero de que José lo había interpretado y lo mandan a llamar, y entonces la situación cambia. Entonces, José estaba como el blanco de Dios. Estaba siendo cruelmente atormentado por Dios. No, había un propósito muy especial de Dios. Y aunque en un momento dado, pues sí, el pobre José estaba sufriendo, pero Dios estaba haciendo algo tremendo en la vida de él, lo estaba capacitando para poder llegar a ser el segundo del faraón. Miren qué tremendo es esto.
Y por último, dice aquí, Job me quebrantó como un gigante. Es decir, que Dios fue muy duro conmigo. Versículo 14, por favor. Dice, me quebrantó, fíjense bien las expresiones, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. De quebranto en quebranto. Bueno, es lo que estaba pensando Job. Pero fíjense bien, Dios no es injusto. De Él no procede el mal en primer lugar. De Dios no procede el mal. O sea, no podemos atacar a Dios de que nos haga un daño, porque realmente nos pone una prueba así, y puede ser una prueba difícil, pero tarde o temprano Dios va a hacer la obra. Pero no va a hacerlo con maldad. Santiago capítulo 1, versículo 13, ¿quién lo quiere leer, por favor? Santiago 1:13. A ver, alguien rápido en el fin. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él tienta al mal. Muy bien, veamos la frase. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, Job estaba atacando injustamente a Dios, porque Job pensaba que Dios estaba actuando de una manera mala contra él, pero no es verdad. La segunda cosa es que Dios permanece fiel a nuestro lado. Ahí está. Job no lo estaba viendo, pero Dios estaba ahí cerca. Dios no lo estaba observando, no estaba observando cómo Satanás lo había atacado y cómo le había hecho daño y cómo los amigos también lo estaban afectando. Dios estaba ahí presente. Salmo 23, 4. ¿Qué pasó? Muy bien. Vamos a ver. De momento de cambiar de todo. Muy bien, a ver, el Salmo 23, 4. No se ande en valle de sombra y de muerte. No temerán mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No más espera. Muy bien, aunque ande en valle de sombra y de muerte, No temerán no temeré, porque ¿qué? Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Entonces ahí está presente. Que vayamos pasando por un valle de lágrimas, de dolor, de tristeza, de lucha, de aflicción, ahí está presente el Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque Él nos rescató del mundo al precio de la sangre de su Hijo. Y luego, Él dará la salida a su tiempo. 1 Corintios 10:13, también alguien que nos lea, por favor. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevivido. Sí, no. No os ha sobrevivido. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que de Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien, entonces el Señor va a dar la salida tarde o temprano. Y por último, Él está perfeccionando su obra en nosotros. Vamos a este texto del libro de Job 23:10, por favor, y alguien que nos lo vea. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Muy bien, me probará y saldré como oro. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? Según este texto. Para Para salir como oro, como oro. ¿Y qué es el oro? Pues es un metal precioso, es un metal muy valioso. Entonces, Dios nos está probando para que seamos valiosos, para que seamos algo especial a los ojos de Dios. Entonces, el ataque de Job, pues era ¿sí? Bien, ahora, Job se está justificando. Job se justifica de lo que le está diciendo a Dios cuando dice: cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro, mis párpados enternecidos, y a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Bueno, Job se está justificando de ese ataque. Claro, sí está sufriendo, le están pasando cosas graves, pero no, el culpar a Dios no es lo correcto. Bien, ahora vamos aquí en la parte final, ¿sí? Tiene un deseo, a pesar de todo lo que le está sucediendo, hay un deseo ferviente en su corazón, de poder descargarse, de poder desahogarse, de poder abrir su corazón ante Dios. Entonces, dice: disfrutadores son mis amigos
mas ante Dios derramaré mi lágrima. Job 16. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por una situación muy crítica? Pues desahogarnos con Dios, clamar a nuestro Dios, llorar con nuestro Dios, decirle: Dios, te está pasando esto y tú me entiendes, tú sabes, y desahogarnos con Él, ¿sí? Porque Él conoce perfectamente lo que pasa en nuestros corazones. No hay nadie que conozca a fondo nuestro corazón como nuestro Dios. Así es que por eso podemos descargarnos en Él, como lo estaba haciendo aquí Job. Y fíjense bien qué cosa muy tremenda. Aquí en esta sección pide que se le haga justicia. Versículo 18 dice: oh tierra, no cubras mi sangre, que no haya lugar para mi clamor, si no cubras mi sangre. Es algo muy parecido como la sangre de Abel, que recuerdan ustedes que la carta de los Hebreos menciona acerca de que clama por justicia. De la misma manera él estaba pidiendo justicia, pero lo más importante es que confía en que tiene un testigo en el cielo. Fíjense bien, versículo 19, está mal aquí puesto, sí, es 19, versículo 19. Dice: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Hay un testigo que está observando. Para nosotros, ¿quién es ese gran testigo? Jesús. El Señor Jesucristo. Y Él está no solamente siendo nuestro testigo, sino siendo también nuestro intercesor. Él está a nuestro favor. Fíjense bien qué cosa tremenda. Y luego, por último, se desahoga con Dios, como lo vimos ya en el versículo 20. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, para Job fue una situación muy difícil y sobre todo por el tiempo, porque no tenía todo el apoyo espiritual que nosotros tenemos, pero hemos sido privilegiados. Hebreos 4:16 dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, ¿sí? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para los socorros. Qué bendición que ahora nosotros tenemos a un consolador para siempre y tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. ¿Cuándo? Nada más los días domingos, nada más los días de Semana Santa, nada más el fin de año. No, todos los días, a cualquier hora, podemos acercarnos al trono de la gracia. Miren qué tremendo. Y además, alguien desde los cielos está atento a nuestras situaciones de nuestra vida, ¿sí? Dice Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Dios. ¿Cuándo intercede el Señor? Siempre. Siempre. ¿Creen ustedes que en este momento el Señor está intercediendo por nosotros? Claro que sí. En este momento Él está pidiendo al Padre que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime, que nos saque de la situación que estamos viviendo. Si estamos pasando por un momento difícil de dolor, de tristeza, de lucha, el Señor Jesucristo está pensando en nosotros. No, miren hermanos, por favor, ojalá nunca pensemos que somos olvidados de Dios. Nunca somos olvidados de Dios. Él está siempre a nuestro lado. Tal vez no lo sintamos, no veamos la respuesta a nuestras oraciones, pero Él está ahí presente y tarde o temprano Él va a hacer la obra en nuestra vida. ¿Sí? Así es que, qué bendición. ¿Qué aprendemos entonces de este capítulo, hermanos? ¿Qué aprendemos?